Bueno, ¿qué piensas? ¿No? Me imaginaba a las personas que entraron sin que hubiesen escuchado tu explicación. Y yo aceptándolas a todas en medio del Es decir, Qué divertido. ¿en qué locura me estoy metiendo? Bueno, Okey. yo no sabía que la Silvia nos tenía este regalo, pero fue un regalo maravilloso, ¿no? Porque ese, es que si yo me imagino que yo hubiese entrado sin escuchar la explicación y encuentro este griterío, este garigay, y esta bolsa de gato o la jaula de micos desorbitados. Pero esa es una expresión jocosa de lo que suele ser a veces nuestra actividad cerebral cuando está lo que se conoce tan repetidamente como la mente como la loca de la casa, ¿no? Y que en realidad con un griterío ensordecedor que no nos deja escucharnos a nosotros mismos. Entonces, es un regalo que nos hiciste, Silvia, un regalo de esto que algunos de nosotros, incluso a los que estamos aquí, tal vez a algunos hasta les puede haber sorprendido, y como la diversidad de reacciones siempre es tan amplia. Ese algunos hasta nos podía haber molestado de qué se trata, pues yo vengo a algo serio, me van a hablar de cosas serias y me encuentro con una tropa de locos y locas gritando. Entonces, y de verdad, toda esa reactividad de la risa hasta la molestia es lo que nos va sucediendo con nuestro propio loquerío interno. Tal vez precisar algunas cosas para que podamos entender el lenguaje. Cuando hablamos de la mente, esa mente que cuando está aquí desbocada, como el ejercicio nos permitió, es una mente que nos pone demente y no es un juego de palabras, ¿no? Ese es producto del trabajo neuronal de todas las corrientes electromagnéticas, de todos los campos neuronales, fundamentalmente de lo que llamamos la corteza cerebral o el neocórtex. Ese trabajo neuronal se proyecta a una suerte de pantalla que se puede expresar en argumentos, en raciocinios, en imágenes, y a eso le llamamos mente, mente inferior. Y con eso estamos diciendo que probablemente hay una mente superior, ¿no? Terminología que, si es necesario, la podemos ir precisando para que podamos em, obtener mayor beneficio de esta conversación. Entonces, ¿cómo poder acallar esa jaula, ese zoológico de micos hambrientos que hay en nosotros para poder entrar a una mente en silencio o una mente en blanco, a una mente en que solo puedas escuchar la vibración original? Y ese es un proceso hermoso de autoconocimiento y de ingreso hacia nosotros mismos para poder usar ya el cerebro, no solamente el neocórtex, sino que todos los cerebros que le preceden, para que esos cerebros se transformen en una verdadera plataforma de aterrizaje para la vibración de la mente superior. Y desde ese silencio uno puede generar formas, formas creativas que conduzcan a continuar esta co-creación del mundo que queremos. Cuando no tenemos conciencia de aquello, cuando no nos damos cuenta de eso, estamos viviendo en la jauría con la que partió esta presentación. Y la mayoría de nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos viviendo en ese zoológico interno. Ese zoológico que nos está gritando
eh, pensamientos, tú diste unas cifras que son realmente muy extraordinarias, ¿no? Ella decía 60.000 pensamientos diarios. Hay algunos que son probablemente, depende cómo está en la bolsa de valores de Nueva York, los pensamientos, pero algunos dan hasta 120.000 pensamientos diarios. Y de esos pensamientos, ella decía el 70%, otros dicen, eso da lo mismo la cifra, que alrededor del 80 o el 90% ni siquiera tenemos conciencia de que los estamos pensando. Es decir, están sumergidos en un lodazal, pero que van generando verdaderos tsunamis de corrientes electromagnéticas y electroquímicas que momento a momento están reconfigurando este cerebro para que sea, en la mayoría de nosotros, el caos que acabamos de vivenciar y trabajar todos juntos. Entonces, cuando uno conoce esas cifras, cuando uno se da cuenta de esto, decimos, por Dios, tenemos un equipamiento fantástico que pareciera que es el momento de que nos den herramientas para que ese equipamiento no nos transforme en unos locos de atar, sino que toda esa capacidad pueda estar puesta al ingenio, a la creación y al propósito de tu vida, que cuando lo desarrolla desde un estado vibratorio ordenado, genera, además de una efectividad en lo externo, un bienestar de la piel hacia adentro. Y vamos acercándonos, por lo tanto, a lo que tú mencionabas, esos momentos de plenitud, de estar plenos de nosotros. Porque en el griterío que recién co-creamos todo, probablemente no estamos en nosotros. Estamos totalmente desorbitados, perdemos la órbita. Y la órbita significa que todos nuestros campos vibracionales estuvieran girando en torno a las conciencias supraordenadas, negantrópicas, que quieren precipitar hacia nosotros para que aquí y ahora nosotros podamos manifestar en la materia el plan de la creación. Creo que mi griterío está siendo más ensordecedor que el que hicimos todos juntos, así que preferiría a lo mejor que esto fuera más como un diálogo, como una conversación, o las preguntas que tú quieras o que a lo mejor las personas quieran para que los podamos hacer como más compartidos, porque si no yo voy a agarrar una cháchara ahí aburridora. Sí, lo que quisiera decir es agradecerle enormemente a las personas que han elegido ocupar este tiempo que tienen para estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo seguimos, Silvia? ¿Cuál es tu... Puntualmente, Claudio, ¿qué dirías tú que podemos hacer en este criterio? Ya que nos dimos cuenta de que nuestra mente está pensando en automático, esa cantidad de pensamientos, que la mayoría de ellos son repetitivos, la Las mayoría de ellos son escofitas negativos. la Isabel, ¿sabes? A ver, déjame apagar acá. Verónica Quintana. Ajá. Ahí por ahí apaguen sus micrófonos los que lo lleguen a tener encendido. Bueno, ¿qué podrías decir tú No, puntualmente? lo tiraron a la parte más grande, Ok, porque listo. ya él empezaba a... Verónica, ajá, apaga tu micrófono, gracias. Listo. Bueno, La Verónica te decía yo, ay, no, parece que. es una Bueno, amiga mía del sótano. Es una chica del sótano. Es un hospital de aquí muy importante, es un grupo de aquí de Chile que trabajan hace largos años, trabajando en un hospital público, haciendo una labor de servicio muy bonita. Entonces tiene derecho a tener abierto el micrófono. ok. Muy bien, ya. Ok, listo. Bueno, a ver, volviendo al punto que te pregunto yo, ¿qué crees tú que podemos hacer cuando ya nos dimos cuenta? Ok, sí, mi mente es mi mente, o sea, no es el exterior, no es las situaciones reales tal vez que están pasando, sino muchísimo más el contenido o lo que me está sucediendo, los estados ansiosos, los estados de inquietud, los estados de estrés, todo esto que me está pasando, el
sentir amenaza. Puede haber, sí, situaciones afuera que lo ameritan, pero en muchísimo más porcentaje es mi propia mente la que lo está interpretando la realidad de una manera, se está acostumbrando a pensar de esa manera, a repetir esos pensamientos y a mantenerme en ese estado justamente ansioso, estresado, deprimido, inquieto, todo lo que estamos viviendo con la gran cantidad de información que estamos en esta era. ¿Qué podemos hacer con eso? Ya me di cuenta, ok, lo acepto, ¿no? Que eso está dentro mío. ¿Qué sigue de ahí? Mira, yo voy a volver para atrás, porque lo primero, porque lo damos como un hecho, tú dijiste nos damos cuenta, que Ujú. ahí hay una clave muy importante, la clave de darse cuenta, porque mientras uno, lo que estamos buscando es el cambio. Para poder tener cambio, para poder tener un cambio, uno tiene que desarrollar una capacidad de darse cuenta que hay algo que quiere cambiar. Y eso que parece de perogrullo, créeme que es muy difícil, porque hay por otro lado mandatos evolutivos que conducen a que la biología pueda tener el máximo de ahorro energético. Y para eso lo que se es andar en automático, sistemas automatizados de funcionamiento. Esos sistemas automatizados de funcionamiento significan que he hecho andar incluso una plataforma en mi cerebro en que conecto mis redes neuronales, que se llaman las redes neuronales por defecto, porque logré generar ahí un circuito que si no me hace crear nuevo, me significa un ahorro de energético. Entonces hay una tendencia a que yo me robotice y hay una tendencia a que me invisibilice, incluso que me invisibilice mi estado de disconfort. Entonces puedo andar en la vida, sí, así es la vida, por palabra, echémosle para adelante. Si nací así, total, algún día me voy a morir. Una enorme cantidad de frases que van diciendo que hay como una suerte de arreglo a mejor mantenerme alienado. Y eso es bien especial porque es una paradoja que surge también por un principio de ahorro energético, porque a la evolución, en ciertas partes, lo que le interesa son dos cosas: que el ser humano sobreviva y que se reproduzca. Entonces, los cerebros más ancestrales echan a andar todo eso porque lo que le interesa a la especie es poder continuar. No importa que llegues deshilachado, no importa que llegues descuartizado con un ojo menos, etcétera, pero has sobrevivido a vendavales y te has reproducido. Para la especie, tiqueado correcto. Por lo tanto, ahorra energía. Por lo tanto, no te des cuenta. Porque solo yo puedo hacer cambio cuando me doy cuenta. Si no, no es posible. Y aquí es re importante señalarlo, porque el darse cuenta es un atributo evolutivo que surgió con la aparición del neocórtex, de esas cortezas cerebrales que tendrán 200.000, 200, 300.000 años evolutivos, al lado de los otros cerebros que llegan a tener 320 millones de años. Entonces, imagínate la fuerza de los cerebros más ancestrales que han sido muy eficientes porque han podido permitir la sobrevivencia de las formas reptilianas, de las formas mamíferas y de las formas humanas. Entonces, en la capacidad de darse cuenta es un entrenamiento de una habilidad neuronal que estamos recién haciendo pininos. Estamos haciendo los primeros ejercicios para poder alcanzarlo. Y esa habilidad de darse cuenta comienza a activarse cuando vienen nuestras tan bien amadas crisis. Las crisis es la estrategia, es la picana en la nalga, para no decir culo, que es muy feo, pero en la nalga, para que tú salgas de esa robotización, de ese circuito neurológico por defecto, que ahorra energía, pero que produce siempre el mismo resultado.
Entonces, para poder darme cuenta, para cambiar necesito darme cuenta. Y para poder darme cuenta, tengo que tener capacidad de autoobservarme. La capacidad de observación es la gran estrategia que puede permitir darte cuenta de lo que tienes que cambiar. Contarles que los cerebros de los primates, equivalentes más o menos en su desarrollo como un niño de 3 a 4 años, más o menos. Probablemente se señala que los delfines son probablemente los que tienen una capacidad de inteligencia mayor. Y lo que dice la neurociencia es que lo que no tienen todavía es la capacidad de darse cuenta. ¿Capacidad de darse cuenta de qué? De sus propios pensamientos y de sus propios sentimientos y emociones. Y aquí viene una cosa que es un distingo muy fino, pero re importante. Muchos de nosotros vamos desarrollando habilidades de darnos cuenta de lo que está pasando afuera. Entonces nos damos cuenta, mira, ese de allí es más hábil, este tiene esta capacidad, este ambiente es tenso, etc. Entonces trasladamos toda esta habilidad de darnos cuenta para el mundo de afuera. Y eso nos permite desarrollar una alta maestría en el ego, llamando como ego a la personalidad no alineada. Es decir, yo puedo ser, por lo tanto, un ser que me dé cuenta de mucho, me puedo dar cuenta qué piensa Putin, qué piensa Trump, si estoy en el juego geopolítico, lo que está haciendo acá, me doy cuenta y puedo ser muy hábil en el manejo de lo de afuera, y ahí me puedo perder, y puedo entrar a los modos de la soberbia, de la codicia, del poder externo, etcétera, etcétera. Ahora yo voy a dar una puntada mayor, es darse cuenta ya no del mundo de afuera, sino que darse cuenta del mundo interior. Y eso significa que frente a lo que está sucediendo allá afuera, a mi mamá que me hizo esta cosa, al compañero de trabajo que esta otra, ya no dejo de estar allá afuera ronroneando con la cabeza de loca de los micos gritando, sino que comienzo a sacar el foco de afuera para trasladarlo y empezar a observar mi propio mundo. ¿Por qué reacciono así? Si uno llegara a darse cuenta, ¿cuál es mi esquema de pensamiento automático que tengo? Y este pensamiento está sostenido ¿por qué emociones o por qué carencias? Eso significa que yo empiezo a despertar la expansión de la conciencia, que a veces siempre pensamos como una cosa así de fuegos artificiales o de la aparición de Lao Tse al lado tuyo, Lao Tse tomándose un té, una cosa por el estilo. La expansión de conciencia es cuando miras tu mundo interior y comienzas a darte cuenta cómo esa misma línea de pensamiento está sostenida por una vibración de emoción o sentimiento que viene a través de todo el linaje tuyo. Y por lo tanto estás repitiendo el mismo molde de victimización, de lo que fuera, etcétera, etcétera, y que tú tratas de zafarte y para eso todas esas vibraciones que están adentro emergentes surgen y la cabeza explota con el gran concierto de Micos que fue dirigido hoy día por la Orquesta Sinfónica de México y su directora, la doctora Silvia Aguirre. Entonces, me detuve y me hice esta enorme vuelta, pero confío que les pueda haber hecho reflexionar un poco, porque también es el mundo de la reflexión. No es el mundo del automatismo, que yo pueda, antes de reaccionar, yo reflexiono. ¿Qué es eso? En vez de ir hacia afuera, me voy hacia adentro, a mi mundo. ¿Qué me sostiene? ¿Qué me sostiene? ¿Por qué esta conducta mía? ¿Por qué esta actitud? ¿Por qué como? ¿Por qué contesto como contesto? ¿Por qué esa persona de allá afuera
a la que le adjudico todos los males que tengo, le doy dando tanto poder que me hace reaccionar y me tiene presa o preso en esto. Entonces, para eso tengo que darme cuenta a través de una autoobservación, porque la capacidad del observador es aquel que puede modificar lo observado. Y el observador en nosotros es un precioso ejemplo de lo que en todas las culturas mostramos como el Dios. Dios se muestra muchas veces como un ojo que observa. Entonces ese ojo que observa sin juicio, ya no lo que está haciendo mi mamá, mi papá, mi hija, mi primo, qué sé yo, sino que empiezo a observar mi mundo interior. ¿Qué? Mis pensamientos, mis sentimientos y lo que produce en mis reacciones corporales. ¿Qué le pasa a mi cuerpo con eso? Porque a través de pensamientos, sentimientos y cuerpo, penetro a navegar en el cerebro humano, que tiene un cerebro reptil que maneja el cuerpo, un cerebro mamífero que maneja las emociones y la memoria, y un cerebro neocortiano o humano propiamente tal, que maneja todo el pensar como raciocinios, argumentos, lógica o como recuerdos e imágenes. Entonces ya yo dejo de ser el actor, el mico que fuimos ahí, y el griterío, qué sé yo, ya dejo de ser el actor de esa obra de teatro aburrida que llevas representando miles de años, que es la copia no tan feliz de ningún Edén, sino que del infierno transfamiliar, transgeneracional que se viene repitiendo. Ya te aburres del mismo libreto, de la misma actuación, eres el director de la obra de teatro y a lo mejor puedes comenzar a cambiar el libreto. Para eso necesito saber cómo funciono. Necesito saber que mi cerebro funciona con ondas cerebrales y que hay ondas cerebrales que barren todas las neuronas de estos tres cerebros y que por lo tanto en ese estado, en capacidad de observación, yo puedo comenzar a cambiar el artesonado neuronal, las redes neuronales por defecto. Y entonces yo dejo de estar atado como está el pequeño elefante que lo amarraron a una estaca y que a pesar de que ya no está amarrado, se sigue dando vuelta en torno a lo mismo y ya puedo, por lo tanto, empezar a esbozar los inicios de un libre albedrío. Porque de verdad que de libre albedrío no alcanzamos ni a la L. Estamos condicionados por una cantidad, por eso que tú dijiste, los 90.000 a 120.000 pensamientos. Y entre eso hay uno que me parece muy interesante traducir, que se conocen como los pensamientos no constituidos. Están los no constituidos, los constituidos inconscientes y los constituidos conscientes. No constituidos, ¿qué significan? Que es un estado vibratorio electromagnético que aún no alcanza ni siquiera una forma de pensamiento, pero que sí tiene impacto en cómo se conectan todos los campos neuronales para volver a reproducir como un video que reproduce siempre la misma realidad. Mira, la vida, los estados vibratorios que llamamos vida en la materia, esto, el campo de la materia, se caracteriza para que pueda tener existencia por la polaridad. Entonces, eso habla de que en esta vida casi todo es paradojal. Es muy especial que estos cerebros, los que estábamos hablando, que desarrollaron una estrategia para que nosotros pudiéramos sobrevivir, no nos dejan vivir. ¿Entiendes? Es una paradoja. ¿Por qué? Porque en este mundo de la materia se requiere que todo sea polar.
porque la vida en este mundo de materia concreto, en esto, en la ampolleta, en qué sé yo, en los geysers, en la piedra, en los vínculos, se requiere una diferencia de potencial para que haya un flujo de electrones que se desplaza de un lado hacia otro. Y cuando ese desplazamiento permite que haya transferencia de energía y de información. Si yo tuviera dos circuitos que están en el mismo movimiento, no hay transferencia. Por lo tanto, eso se considera como muerto. La vida está en este plano con profundas diferencias polares. Y ahí viene buena parte de todos los pensamientos filosóficos que siempre nos dicen la polaridad de la vida y la paradoja de la vida, porque la vida es muy paradojal. Mira, qué más paradójico que cuando yo nazco, ya me estoy muriendo. ¿No te parece una paradoja bellísima? Perdón que yo diga bellísima, pero a mí me parece fascinante. Cada día que yo gano es un día que yo pierdo. Entonces, y eso ya de una vez por todas, soltar eso y disfrutar. ¿Qué pasa a hacer eso? Ya una capacidad de un observador, que no solamente observa cómo la creación tiene este diseño, sino que además genera un estado de genuina aceptación, de reverencia, de colaboración y hasta de gozo. Entonces, en ese estado vibratorio, ya uno pasa a disfrutar la existencia con todas sus características. Eso significa que yo tengo de la piel hacia adentro un estado de tal alineamiento que independiente de las cosas de allá afuera, yo no reacciono como si fuera un perrito de Pavlov, que mi abuelo, mi papá, mi mamá me dijo esto, que la misma esta, y yo reacciono, me miran así, yo doy 3 ladridos, etcétera, etcétera. Y ya paso a ser señor o señora de mis territorios internos, gobernante de mis propias situaciones. Y eso significa que ya dejo de estar en el mundo del inconsciente para pasar a un mundo consciente y de allí ojalá pasar a una existencia supraconsciente, o desde la lectura de los mundos de los chamanes, etcétera, del inframundo al mundo para navegar al supramundo. Si todos están hablando de lo mismo con distintas terminologías, y cuando yo me ponga a hablar así, los estoy enredando más que ayudando. Eso es probablemente un acto de fanfarronería mía. Entonces yo debiera ser capaz de ser más sencillo, no lo estoy siendo. ¿Y qué? Me estoy observando. Cuando me observo, pienso, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Qué necesidad mía estoy cubriendo que yo no me he cubierto? La necesidad de que me aprueben, la necesidad de generar admiración. Entonces, uno se está observando, ¿te fijas? Y eso lo observo que me pasa en el cuerpo. Te digo, yo cuando hago eso, por lo tanto, quedo preso de una necesidad mía y no estoy siendo un cántaro vacío que se puede ofrecer para que fluya la conciencia que se requiere en este momento para estos auditores y para mí mismo. Que no reacciono nunca, que no aprendo y se filtra otro pensamiento no constituido que está en el inconsciente nuestro de flagelarnos, de victimizarnos. Es que yo no aprendo nunca, y mire yo cómo reacciono, y además como tenemos ahora el concepto de que tenemos que ser espirituales, y yo voy a todos estos grupos que tenemos que tener el corazón abierto, tenemos que ser compasivos, empáticos, y yo lo único que quiero es matar a esa vieja que está allá al frente, entonces no la puedo ni matar, pero me voy para adentro y me mato a mí mismo. Entonces, mira, viste, te estoy tomando una radiografía, Clara María. Claro. Entonces, además, no voy a aprender nunca a ser espiritual, soy un No lo he logrado. no lo he logrado. Y perfecto, a todo ese
garigay de pensamientos flagelantes y victimizantes que nos tienen atrapados en una bolsa de una pelea de pulpo interna o en ese griterío de micos que vimos cuando comenzamos. Entonces, ¿ahí qué viene? Detente, detente. ¿Cuál es la primera? Hoy yo levanté la mano, ¿cómo lo hago? Ay, mira, es automático. Qué impresionante, eso lo toma la pantalla. Porque yo levanté la mano, bueno, ya. Bueno, entonces hasta me quedé tan impresionado que te decía que estos pensamientos, entonces te vuelven a atrapar y te dejan aún más porque además le agregas que soy una necia, que mi carácter es insoportable y que qué tendré yo de malo y no voy a aprender nunca a ser evolucionada. Y en cambio, mira a mi compañera de al lado que cuando medita ya pone los ojos blancos y se le cae un poquito de baba de lo elevada que está. Y tú no sabes que la otra tiene adentro una guerra de micos también igual. Dejar de estar mirando afuera para comenzar a mirarnos nosotros. Y mirarnos desde, y aquí viene la clave, desde un estado de relajación neutral. Clave, ¿qué significa eso? Que yo debo entrar a un proceso que me relaje, y eso significa un proceso respiratorio rapidísimo, en que yo observo cómo entra el aire por la nariz, cómo llega el aire al abdomen y cómo sale el aire del cuerpo. Ese proceso respiratorio en que yo estoy conscientemente observando el movimiento del cuerpo en mi cuerpo de la respiración, me conduce rápidamente a una biología y una fisiología de relajación. Eso significa que tú entraste en tu cerebro a una onda de base ancha de alrededor de 8 a 12 Hz que comienzan a hacer participar las neuronas de los cerebros más arcaicos donde están los núcleos del sistema nervioso autónomo, del famoso simpático que me tiene en estrés. Entonces me relajo, me suelto, pero estoy consciente. Y desde ahí, en un estado neutral, y aquí es la clave, Clara Maritza Paisa. ¿Qué significa neutral? Que nada es bueno ni malo de lo que estoy observando. Si me sale un odio horroroso, lo observo. Es como que tú permitieras que salieran a escena todos aquellos fantasmas. Lo mismo que nos hizo Silvia, que nos hizo que gritáramos y que gritáramos. Que salgan a la luz. El fantasma, el ángel caído, cuando sale a la luz, puede desplegar sus alas. Y desde ahí observas esos pensamientos, observas su reacción en el cuerpo y comienzas a observar. Y de pronto, esa imagen de esa mujer que allá afuera, que ahora te saca de tus casillas, que te descontrola, no te vas a dar ni cuenta cuando de repente en vez de esa mujer va a aparecer a lo mejor tu profesora de matemáticas que se burlaba, estoy diciendo cualquier cosa, que se burlaba de ti y que probablemente tú no te has dado cuenta que reacciona frente a esa mujer así porque tiene el mismo tono de voz, porque usa unos lentes que son los mismos lentes poto botella. Tantas cosas increíbles que sean por visual, por audición, por kinestesia, por olfato, que usa el perfume, que a mí me despierta esa memoria y que yo no estoy reaccionando a esa mujer, estoy reaccionando a mis contenidos inconscientes que no he observado, porque yo no tenía tiempo para observar mis emociones, porque no hay cultura de gestión de nuestras emociones, lo único que sabemos somos maestros de ocultarlos, inhibirlos, invisibilizarlos. Y quedan ahí como corrientes electromagnéticas, como mojones
como sorollos, como dicen los argentinos, que ponen maloliente todo nuestro mundo interior, y esas efluvios hacen que nuestro cerebro se comience a estar en un estado tórpido, en un estado de mucha confusión. Entonces, piedad para nosotros mismos, compasión y absoluta autenticidad en observarnos en procesos personales. ¿Qué es lo que por qué me está reaccionando así? ¿Qué pensamientos tengo? ¿Qué sentimientos? Y ojalá ahí comienza un proceso. Todo eso se ve muy bien en la metodología, que es la que estamos tratando la Silvia de impulsar, porque todo esto tiene una agenda oculta. Entonces, va a ver qué es lo que hay como propósito, porque siempre hay un bandido detrás. En este caso es la Silvia conmigo, los dos bandidos. Eh, entonces, hay una propuesta metodológica para que tú, como un ovillo, la punta del ovillo es eso que te está pasando ahora, y tú comienzas a tirar la liana hacia el interior para que vayas probablemente a tus mundos de la infancia más profundos, donde a lo mejor ahí quedaron los enjambres de emociones amotinados que hoy generan miasmas malolientes. Ta-ta-ta-tam, ta-ta-ta-tam, turutututututututum, tutututum. Así es, así es. Yo estoy muy Muchas gracias. decidida. Yo estoy muy decidida a hacerlo porque ya, la verdad es que ya resulta cansado, ¿no? Darse cuenta de que estamos en ese loop, ¿no? De repetición, 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 y que dices, bueno, y de aquí cómo se sale, ¿no? Ya en qué momento puedo realmente poner ya un pie afuera y empezar a caminar en otra dirección. Entonces, yo estoy decidida a hacer ese taller de autoobservación neutroconsciente que se llama neurofelicidad. Para todos los que quieran tomarlo, pues Claudio lo va a dar del 21 al 23 de noviembre. Es un fin de semana completo en el que hacemos práctica, 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 explicación de esto, ¿no? Cómo funcionamos. Y bueno, yo estoy decidida, estoy invitando a todos los que quieran acompañarme. Si no, pues lo tomaré yo con Claudio, pero ese taller se hace porque, pues bueno, a mí me parece una manera muy directa, muy certera, muy práctica, porque en realidad es que es fácil la práctica de autoobservación autoconsciente. Cuando uno aprende la metodología es algo sencillo que hay que practicar, como todo en la vida, pues uno se convierte en lo que practica, ¿no? Pero yo estoy decidida, Claudio, entonces, pues muchas gracias por irnos a dar ese taller próximamente. Pues, ¿qué piensan? ¿Les parece una propuesta valiosa? ¿Quieren ayudarnos a compartirla? ¿Quieren tomarlo? ¿Quieren estar, formar parte, a ver qué podemos hacer con esto, ver qué sacamos de provecho para esta transformación, para este camino, ¿no? En el que pues hay situaciones en las que ya no son sostenibles para mí, ¿no? Al menos. Entonces, pues mi parte de búsqueda siempre ha sido como, a ver, qué más y qué podemos encontrar que nos dé una pista, ¿no? Que nos dé un alguito más allá para comprendernos, para entender cómo funcionamos, cómo transformarnos. Entonces, bueno, esa ha sido mi motivación, ¿no? Porque decía Claudio, bueno, hay algo tenebroso ahí atrás. Es una motivación genuina a decir, pues, yo quiero encontrar solución y compartirla, ¿no? Con quien quiera compartir también. Me gusta, el ser humano se mueve generalmente en tres preguntas. Entonces, tres signos. Uno es el por qué me pasa todo esto. Entonces, a veces esta explicación de por qué tenemos esta enfermedad, esta situación en el campo emocional, o esta cosa física, esta enfermedad autoinmune, esta fibromialgia, este colon irritable, etcétera, 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 muchas veces se debe en el por qué, y uno comienza a navegar en la historia del ser humano y se da cuenta de que está respondiendo a pensamientos o situaciones o emociones que uno mismo desconoce, porque la obligación de sobrevivir te hace salir adelante y llegaré, aunque llegue con las piernas peladas y sangrando, pero voy a salir. Entonces no hay tiempo para esto. Entonces ahí está el porqué. Y aquí yo le agrego un para qué importante. Y ahí nos trasladamos de la víctima, ¿por qué a mí?, al para qué. Y yo creo en relación
al comentario que nos hace Natalia, que es para liberar un inconsciente familiar que se va repitiendo de generación en generación hasta que de repente alguno de los miembros de esa manada, de ese clan, decide salirse de este darse vuelta, brincando todos, y de esta pertenencia inconsciente al mismo patrón de conducta, al mismo. Entonces, es como yo pertenezco a esta familia y por lo tanto pienso igual y las cago igual y lo mismo, total, así somos los Zúñiga, pues. Si así somos desde tal periodo, ¿no? Entonces, el para qué es para liberar, para liberar. Y el cómo, ahí hay una cantidad de propuestas terapéuticas preciosas. Decir que la que estamos haciendo ahora es la única sería un acto de fanfarronería. Pero esta que vamos a hacer ahora es una estrategia de las muchas que hay, que a mi modo de ver tiene la ventaja de que se basa fundamentalmente en los modelos de la neurociencia, de cómo funcionamos en relación a mente, cerebro, cuerpo y realidad. Con eso no invalido una cantidad de propuestas preciosas de la cual mucha gente ha tenido la suerte de tener herramientas terapéuticas. Pero lo que a mí me gusta es que las herramientas terapéuticas además tengan la capacidad de que ese ser humano comience a ser autogestionante de su propia situación y no quedar dependiente de otro externo que si no está, yo entro al mundo de la confusión. Primero, nosotros todos tenemos la idea que solo tenemos derecho a tener traumas si nos pasó algo terrible, que nos golpeaban, que nos violaron, que nos abusaron. Y a lo mejor alguno de nosotros no tiene esa historia. Entonces, Sí, precisamente yo como que no, claro, no tengo entonces eso. dice, ¿y yo por qué estoy tan cagado? Si yo no me ha pasado nada de esto. Entonces, además se siente que uno que no he tenido nada y mira cómo estoy. O sea, para más remate, soy un exagerado. Sí, algo así. Y uno empieza desesperado. ¿Y quién habrá estado? Me violó una mosca. ¿Y qué habrá? Ay, señor. La verdad es que somos muy divertidos los seres humanos. Tranquila, papá, tranquila, mamá. No, 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 no se necesitan esos grandes traumas. Eso depende de las sensibilidades de cada ser humano. Hay seres humanos que nunca han tenido esa situación, pero a lo mejor el hecho, por la sensibilidad constitutiva de los caracteres de algunos de nosotros, el solo hecho que a lo mejor la mamá nunca me dio la atención que yo reclamaba, por lo que fuera. Yo era la cuarta, habían 4 hermanos, 3 hermanos antes, y yo me sentí que miraba más al otro hermano. Y eso, como gota a gota, por los años, va constituyendo en mí por decir, un microtrauma que orada también, igual como si hubiese sido el acto violento de una muerte violenta, de un golpe, de lo que fuera. Entonces, no requerimos, y después, además uno mira la historia y dice, estoy dando este ejemplo, pero si mi mamá, pucha, estaba siempre, trabajaba, siempre me tenía la comida y qué sé yo, y yo no puedo reclamar contra ella, ¿cómo voy a hacer eso? Pero lo que tú necesitabas era que sentir, porque en esas edades se necesita la vibración del amor manifestado, ojalá en actitudes de ternura. Esa manifestación expresada en la mirada, en la vibración de la voz, en cómo toca, genera oleadas de nosotros en el interior de neuromediadores que tienen que ver con la oxitocina, con la dopamina, etcétera, que te va configurando un cuerpo emocional más sólido. O a lo mejor mi papá no estaba porque salía a trabajar
Y cuando llegaba, llegaba cansado, no gritaba, no golpeaba, pero yo lo sentía ausente. Y en la sensibilidad de un cerebro formándose, esas ausencias que no son dramáticas, pero sí son constantes, van generando en mí, por ejemplo, la vibración del niño abandonado. Entonces, y ahí como al lado yo veo a mi compañera que ella sí, pues ella tiene derecho a estar bien cagada porque a ella mira todo lo que le pasó, se le murió la mamá, se le murió el papá cuando niña. Entonces yo no tengo derecho. Somos únicos, somos irrepetibles. No te estés comparando con el del lado. Desarrolla tu capacidad de observar lo que ha sido tu propia historia, tu propia sensibilidad. Y respétate, respétate. Y desde ahí comienza a hacer aquellos procesos transformadores para que ese patrón de interconexión neuronal pueda cambiar a otra manera de relacionarse. Por lo tanto, en el método uno no tiene tengo que acordarme de un trauma. No, ahí hay una diferencia metodológica muy importante en que la observación del cuerpo, el cuerpo en su infinita sabiduría, en las sensaciones corporales, cuando uno las está observando en un estado de observación tranquila y consciente, al observar eso se desprenden estados vibracionales que comienzan a conectar con episodios de tu vida que tenías olvidado. Además, que el estar respirando de la manera que estamos señalando, generando las ondas cerebrales que ya mencioné, van a tocar estructuras de nuestro cuerpo, como es el hipocampo, donde se guardan las memorias. Pero no solamente el hipocampo, sino que las redes que conectan hipocampo con la ínsula, con la amígdala, no con esta amígdala, sino con la amígdala cerebral. Y la ínsula no es una isla, es una idea. Es una porción del cerebro, etcétera, etcétera. Se van conectando y comienza como a destrabarse y comienzan a salir los secretos del pentágono. Tranquila, mamá, todo su tiempo. Vamos a darle la palabra a Ángela María Reyes Giraldo. Y después de eso yo creo que ya estamos casi terminando, Silvia, ¿será? Yo quisiera saber si podemos hacer una pequeña respiración para despedirnos. Claro, listo, con Gracias. mucho gusto. ¿Alguien quiere decir algo más? Nadie más. Yo le voy a decir en un estado de necesidad de aprobación y estoy como un niño que estoy jugando con un juguete nuevo. Por primera vez, luego de años de resistencia, eché a andar mi propio Instagram. Si quieren escuchar tonteras, barrabasadas, desquicios permanentes, busque en el Instagram Dr.Claudio_Méndez. Ta, 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 tam. Bueno, y ahora lo que hacemos es, ¿qué hacemos? Cerrar los ojos. Es una manera de irnos hacia nosotros. Es una manera, es como una señal de decir, me salgo del mundo de afuera que me hacen soñar para irme hacia mi mundo interior que me hace despertar. Y voy a usar para ello la respiración consciente. Y eso significa prestar atención al movimiento del aire en mi cuerpo. Observo atenta y tranquilamente cómo entra el aire por la nariz. Hay una zona ahí en que se siente como un sutil cambio de temperatura o un movimiento de tacto. Y solo observo, atenta y tranquilamente. Muy bien. El aire después sigue avanzando hacia el interior del cuerpo e ingresa hacia nuestro cuerpo hasta llegar como a la boca del estómago,
al ombligo, al abdomen, y observamos cómo se hincha nuestra pared abdominal. Prestamos atención a sentir la llegada del aire al abdomen y el movimiento en el cuerpo, en la pared abdominal. Y ahora observamos cómo sale el aire del cuerpo, soltar. Y el aire sale pasivamente y lo observamos. Volvemos a observar la respiración, nariz, abdomen, y tratamos que el aire llegue lo más abajo posible. Ojalá que no solo llegue a la boca del estómago, sino que llegue al ombligo. Ojalá que llegue a la pelvis. Y para eso jugamos como niños, niñas, que hinchamos nuestra pancita, así como lo hacen los recién nacidos o los bebecitos. Y nos damos cuenta que mientras más inflamos nuestra pancita, pareciera que se creara como una suerte de vacío para que la respiración avance profundamente, llegando más al fondo de nuestro abdomen. Y ahí estoy, solo la atención puesta en la respiración. Nariz, abdomen, soltar. Una respiración profunda, tranquila, rítmica, abdominal. Toda la atención en nuestro cuerpo, observando el movimiento del aire en nuestro cuerpo. Y ahora observamos cómo se está sintiendo nuestro cuerpo. Puede que alguno de nosotros sintamos que nuestro cuerpo se siente como más suelto, como más liviano, como más expandido. Y pueden observar qué parte de vuestro cuerpo es el que se siente como esa sensación más de bienestar. Es en el pecho, es en la pancita, es en la garganta, en las extremidades. Y observamos cómo es esa sensación corporal, sin manejarla, sin manipularla, solo observar. Muy bien. Y ahora volvemos a observar la respiración, nariz, abdomen, sol. Y en esa respiración y en ese estado tranquilo en el que están, les doy, junto con Silvia, las infinitas gracias por habernos regalado este tiempo de compartir con nosotros. Les agradecemos, les abrazamos con infinito cariño y les deseamos que sean capaces de construir una buena vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, de verdad, siempre es un placer escuchar. A ustedes, Gracias, infinitas gracias Clarita, por vuestra gracias. paciencia. Infinitas gracias. Miren, aquí está el taller. Se los muestro rapidito los que quieran verlo. A ver si se ve bien. Está un poquito grande la presentación, pero bueno. Es un taller diseñado para la transformación personal con evidencia de más de 30 años de investigación, tanto de corrientes de Oriente como de Occidente. Lo diseñó un neurocientífico que se llama Jairo Villegas, un doctor muy profundo el trabajo que ha realizado. Y bueno, de las que son ventajas, ¿no? Los beneficios que nos trae mejora tu bienestar emocional, mental, físico también, con técnicas de neuroplasticidad aplicada. Libera bloqueos y patrones limitantes que frenan tu felicidad y nos ayuda a potenciar nuestros recursos internos para lograr metas y objetivos. Activa nuevas conexiones neuronales que favorecen hábitos positivos. Y lo tenemos, como les decía, el 21 y 23 de noviembre. Empezamos el viernes por la tarde a las 5 y terminamos el domingo también por la tarde. Estas son horas de México.
Entonces, si estás en Chile, en Argentina, son 3 horas de diferencia. Les va a tocar el viernes un poquito de noche, pero sábado y domingo es durante el día. Terminarán como a las 8 de la noche más o menos. Bueno, todo este documento se los puedo yo enviar para que lo revisen tranquilamente, sobre todo lo que vas a Ay, y tú estorbas ahí. ahí, todo lo que vas a aprender. Bueno, lo imparte Claudio, que ya lo conocieron. Para los que preguntaban bueno, vale $250. Todavía tenemos precio especial hasta mañana, 6 de noviembre, que es un precio especial por punto pago, digamos, de $220. Entonces, quien se quiera inscribir, que ya estén seguros, búsquenme pronto para que todavía puedan hacer su pago con descuento. Bueno, teníamos otro pago anterior que ya venció, pero este está en 220. Y puedes entrar, si se meten aquí a la página web de Medicina Integrativa, está todo miren, sí nos deja. Ahí, si le das clic en el PDF, se los voy a mandar ahorita por el chat. Ahí te dice inscríbete al taller y ahí directamente te va llevando para que pongas tus datos y hagas todo lo que necesites. Em, a ver, déjenme ver. Pero bueno, si acaso no encuentran esa información en el chat, simplemente con mi teléfono em, o por alguno de los grupos en los que hemos estado mandando la información, si están por ahí, escríbanme y con mucho gusto yo les voy enviando todo. Tengo también el QR. Les voy a presentar ahorita el QR para que directo nada más ponen su teléfono y ahí con la cámara abierta y ahí si lo dirigen el teléfono ahí les va a abrir toda la información. A ver, si diriges tu teléfono ahí, con tu cámara abierta, ahí sí, te manda a una liga para que puedan ver ahí toda la información.